Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Yo espero que a esta altura tú ya entiendas esto de que en la Biblia hay un Dios al que debemos adorarle. Hay un Dios. No hay muchos dioses, hay uno. Pero es interesante que ese Dios en la Biblia se ha revelado para que tú y yo le conozcamos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a conocerle un poquito a ese Dios que se ha revelado para nosotros. Entonces, yo quiero que antes de leer Zacarías, yo quisiera que busquen el libro de Esdras. El libro de Esdras en el capítulo 5. Esdras es uno de los profetas que en la historia de Israel está después de los libros históricos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y ahí viene Esdras. ¿Y quién es Esdras? Esdras era uno de los sacerdotes que Dios usó para que cuando regrese al pueblo, Esdras iba a dirigir la reconstrucción del pueblo. Pero como Esdras necesitaba ayuda, entonces Dios iba a mandar ¿a quién? A Zacarías. Y no solo a Zacarías, también iba a mandar a otro profeta. Quiero que noten aquí, menciona esos dos profetas que iban a estar animando al pueblo a reconstruir nuevamente Jerusalén. Mira, Esdras capítulo 5, versículo 1 dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Este es el trasfondo del libro de Zacarías, que Dios había enviado a Zacarías, y hay otro profeta. ¿Cuál es el otro profeta? ¿Estás conmigo en la Biblia? Necesitas estar conmigo para poder ir juntos en lo que Dios está enseñándonos, tratando de enseñarnos. Aquí hay dos profetas. El uno es Ageo y el otro es Zacarías. Entonces vamos a ir al libro de Zacarías, porque Zacarías es uno de los profetas que Dios utilizó. Entonces ahora sí, en Zacarías capítulo 1, si tú puedes ahí con tu Biblia. A ver, yo quisiera mirar en este lado las Biblias. Levante sus manos, sus Biblias. Muy bien, Biblias, ahí Biblias, muy bien. ¿Y Biblias? Bien, cuando vienes a la iglesia, una de las cosas muy importantes es traer tu Biblia. Porque si no traes tu Biblia, entonces acuérdate de quién te está hablando esta mañana. Es Dios. Sería una irreverencia venir a la iglesia sin su palabra, porque es Dios a través de su palabra que me quiere hablar. Ok, entonces vamos al capítulo 1. Mira, dice ahí: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nota que aquí hay una invitación de parte de Dios que va a decirle a Israel, al pueblo: volveos a mí. Volveos a mí. En otras palabras, ¿sabes lo que esa palabra significa? Es: por favor, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que has hecho en contra de Jehová y vuélvete a Dios. Y algunas personas a veces no entienden, ¿no? El hecho de la invitación de Dios que nos está haciendo es una invitación a que tú te acerques a Él, porque Él nunca se ha alejado. Él siempre ha estado ahí. El que se ha alejado somos nosotros.
Y entonces Dios le está diciendo al pueblo, a todos los judíos que se habían alejado, vuélvasen a Dios, vuélvasen a Jehová. Zacarías les está diciendo, Dios quiere reunirlos, Dios quiere otra vez estar con ustedes. Vuélvasen a Jehová, arrepiéntanse de sus pecados. Versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzarán a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esta es la introducción del profeta al pueblo de Israel. Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de sus malos caminos, de esos caminos que anduvieron sus padres. ¿Y se acuerdan? Nosotros debemos aprender de la historia. Quiero que vengan a 1 Corintios, Primera de Corintios. No pierdan ahí el libro de Zacarías, pero en 1 Corintios, capítulo 10, vamos a ver un poquito qué hicieron los padres de los judíos. ¿Qué hicieron estos israelitas? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Fíjate, 1 Corintios capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Algunos no entraron a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto porque algo pasó. ¿Qué pasó con este pueblo? Ahí está, mira, versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea que debemos aprender nosotros de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué ellos no entraron a la tierra prometida? Porque ellos no se arrepintieron, porque ellos no se volvieron a Jehová. ¿Y por qué no se volvieron? Porque mira lo que hicieron. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que conociéramos. Estoy en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está uno de los pecados que cometió Israel. Pecado de codicia. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, vivía una vida, comer y beber era lo más importante. Comer y beber y jugar era lo más importante. ¿No te suena eso un poco a nuestro estilo de vida aquí con nuestra gente? Comer y jugar y trabajar. Comer, jugar y trabajar. Es lo más importante para ellos. Dios, Dios que espere. Dios cuando tenga tiempo. Dios es lo más importante. Ahora, cuando tú no entiendes eso, obviamente vas a vivir como vive el mundo y como la historia ya nos enseñó. Los padres, los judíos, fueron disciplinados por Dios por vivir de esa manera. Codiciosos, avaros, viviendo simplemente en saciar los deseos carnales, comer, jugar. Esa era la forma de vida. Por eso es que Dios se enojó tanto con ellos. Pero ¿qué más dice ahí? Versículo 7. Dice, ni seáis idólatres como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos.
verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ves? Vienes tú aquí el domingo y Dios te está diciendo, mira, hay una historia que tienes que saber, que Dios estuvo enojado con Israel. ¿Por qué? Porque hicieron cosas malas, pecaron y no se arrepintieron. Pecaron y no volvieron a Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer una disciplina al pueblo de Israel, mandarlos a Babilonia a que vivan la vida que querían vivir. ¿Sabes que una de las peores disciplinas que Dios puede hacer a una persona, a un individuo, es dejarle que viva como quiere vivir y termine como terminó el hijo pródigo, comiendo comida de cerdos? Y entonces en esa situación donde ya estás hundido, metido en esa situación de esclavitud del pecado, Dios ojalá te dé la oportunidad de hacer como el hijo pródigo. En la casa de mi padre, ahí había comida, ahí tenía todo. Y el hombre regresa a la casa del padre y el padre le perdona. Esa es la historia triste del hombre. La historia triste del hombre es que en vez del hombre acercarse a Dios, de buscar a Dios, el hombre tiende a buscar su propia vida. Esta es la introducción del profeta Zacarías. Vuélvanse a Dios, busquen a Dios. No hagan como sus padres, que pecaron e hicieron enojar a Dios y por eso los disciplinó. Wow. Entonces, una de las cosas que vemos en los profetas es, y me encanta esto de los profetas. Los profetas hacen dos cosas, hermanos. Escuche esto. Un profeta va a hacer que los que están supuestamente bien se sientan mal. Y los que están supuestamente mal se sientan bien. Porque ese es el profeta. El profeta trae palabra de Dios para que el que aparentemente, supuestamente está bien, se dé cuenta de que en realidad estamos bien. O en realidad hay algo que me falta delante de Dios arreglar. O la otra cara, que es aquellas personas que están angustiadas, con temor, con miedo, con problemas y no tienen ya otra cosa y dicen, no, voy a buscar a Dios. Voy a entregarme a Dios. Voy a pedirle a Dios que en esta situación Él sea real en mi vida. Entonces, ese es el profeta. Viene y te dice, oh, cuidado, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y al que está caído dice, hay esperanza. Levántate, busca a Dios, Él te puede ayudar. Wow. Ahora, como te acuerdas que no era solo Zacarías, pero también era Ageo el profeta, que vinieron los dos a ayudarle a Esdras, Nehemías y Esther a reconstruir el muro. Quiero que vengas, está en Ageo, está en el capítulo, la hoja atrás. Ageo, que es el otro profeta que está llamado a animar al pueblo. Mira lo que dice en Ageo capítulo 1. ¿Cuál es la advertencia del profeta al pueblo? ¿Cuál es el llamado del profeta al pueblo? Recuerda que Dios llamó al pueblo de Israel, de Babilonia, a regresar a Jerusalén, a reconstruir su patria, a reconstruir su tierra. Y aquí está Zacarías hablándoles, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jehová. Pero el pueblo ya estaba en Jerusalén y ahora viene Ageo. Y mira lo que les dice Ageo al pueblo en Jerusalén. Ya habían regresado, este grupo primero había regresado. Mira lo que dice en el versículo
7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Wow. Fíjate que aquí Dios te está enfrentando a la realidad que estás en la vida, en tu vida. Medita lo que estás haciendo, querido. Medita. Porque va a traer consecuencias lo que hagas de aquí en adelante. Las decisiones que tomes de aquí adelante, si no lo haces meditando en qué es lo que Dios quiere para mi vida, posiblemente vas a terminar en una situación catastrófica. Meditad. Esta palabra se repite muchas veces en el libro de Ageo. Meditad. Pero mira, dice, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La cosa que Ageo está diciendo al pueblo es, la cosa importante ahora es reedificar la casa. Ese es el proyecto de ahora para ustedes, judíos, reedificar la casa. Yo te pregunto, en nuestros tiempos, nosotros como iglesia, ¿tenemos una tarea principal que Dios nos ha mandado? ¿Tenemos algo que sobrepasa todas nuestras responsabilidades aquí en la tierra? Claro, si tú no eres un miembro del reino de Dios, o sea, si tú no eres hijo de Dios, no te va a importar el reino de Dios. Y tienes razón, y es lógico, porque tú no eres todavía un hijo de Dios y estás en el reino de Dios, entonces no te va a importar las cosas que pasan en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora en el reino de Dios? En la iglesia. Ir y predicar el evangelio, la gran comisión. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es tu tarea, esa es mi responsabilidad, esa es la gran tarea. Además de que tu trabajo, tienes que hacer tu trabajo. Además de tu familia, cuidar tu familia. Además de la iglesia, venir a la iglesia. Pero la gran tarea de la iglesia, hermanos, no te olvides, la gran tarea nuestra es evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Esa es la gran tarea. Lo mismo tenían los judíos aquí, una gran tarea: reedificar el templo. Reedificar el templo. Pero fíjate que ellos, en vez de estar haciendo la gran tarea, ¿qué estaban haciendo? Versículo 8. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y fíjate, me encanta esto porque esto es lo que se necesita ahora en nuestros días. Mira lo que dice el profeta: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año de Darío. Me encanta esto porque, hermanos, a menos que Dios despierte tu espíritu, mi espíritu, a menos que Dios comience a hacer una obra individual en cada persona, no tendremos
ningún avivamiento en nuestros días. ¿Tú quieres avivamientos en estos días? Tiene que comenzar contigo. El Espíritu Santo tiene que venir a tu vida y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar redarguyendo tus pecados, redarguyendo tu forma de vida para que vuelvas a Jehová, te arrepientas de tus pecados y hagas lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿Qué cosas son prioridades para la iglesia? Porque tú y yo estamos aquí para reedificar la iglesia, para construir la iglesia, el reino de Dios. Así que ahí está Ageo animando al pueblo, Zacarías animando al pueblo a regresarse de sus malos caminos para reconstruir el templo. Ahora mira, a mí me encanta Zacarías. Yo quiero en esta mañana rápidamente llevarte por el libro para que veas cómo Zacarías, en una forma magistral, él va a mostrarnos a Jesucristo en este libro. En el libro de Zacarías. Qué lindo saber que, por ejemplo, estos profetas, ellos hablaban de parte de Dios, pero ellos quizás ni entendían lo que hablaban de Dios, pero ellos nos están mostrando qué va a pasar con Israel y qué va a pasar con Jesucristo. Déjame mostrarte primero qué va a pasar con Jesucristo. Jesucristo es, acuérdate que nosotros cuando hablábamos de la historia de Dios, los tres personajes, ¿cuáles son los tres personajes? A ver si me ayudan. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer personaje? Desde el principio, en Génesis 1, 2 y 3 vimos tres personajes. ¿Cuál es el primer personaje? Está en el capítulo 1, versículo 1. No, Génesis 1, 1. Dios en el principio, ese es el primer personaje, Dios. ¿Cuál es el segundo personaje? El hombre, porque Dios creó al hombre, ¿verdad? ¿Y cuál es el tercer personaje? Génesis 3, el enemigo, Satanás. Siempre estos tres personajes que asoman desde el Génesis 1 irán a través de toda la historia de Dios. Dios, el hombre y Satanás. En diferentes épocas, en diferentes tiempos. Dios, el hombre y Satanás. Ahora es interesante porque el libro de Zacarías nos va a hablar de Dios, pero va a mostrarnos algo interesante de quién es Dios. Ven conmigo, Zacarías capítulo 1, verso 7. No te pierdas lo que Dios dice de Él. En esta mañana yo quiero mostrarte lo que Dios dice de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Ahora mira lo que dice Zacarías. Versículo 7 dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová, profeta Zacarías, hijo de Berías, hijo de Ido, diciendo. Aquí vamos a encontrarnos con una visión. La primera visión, son 7 visiones. Esta es la primera visión que tiene Zacarías. ¿Qué es la visión que él vio? Dice: vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. El color alazán en la Biblia es rojo o rojizo. Así que este varón estaba montado en un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. ¿Qué son los mirtos? Eran los campos donde sembraba mirtos, era una planta de ese tiempo. Entonces había un lugar, un llano donde apareció el caballo alazán, el caballo rojo apareció en este valle y estaba entre los mirtos. Dice, verso 8, vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. O sea que atrás, esto no te pierdas, atrás del caballo blanco de este varón, ¿qué venían? Más caballos, caballos, dice blancos, caballos rojos y caballos overos. Eso significa caballos cafés, más o menos, según los colores que menciona ahí. Ok, ahora vamos al versículo 9. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Pregunta Zacarías en la visión: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré
lo que son estos. Ahora nota, aquí Zacarías estaba hablando con un ángel y él le dice, al ángel le pregunta, ¿qué son estos caballos? ¿Qué es este varón que está sentado en el caballo blanco? ¿Y qué son estos caballos que vienen atrás del varón sentado en el caballo blanco? Versículo 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, ahora va a hablar el varón que estaba sentado en el caballo blanco, en ese valle, en medio de los mirtos. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová. Nota, esta palabra es importantísima. Ángel de Jehová que está entre los mirtos. Fíjate, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. ¿Quién estaba entre los mirtos? El hombre montado en un caballo blanco. Un hombre sentado en el caballo blanco. ¿Quién era ese hombre sentado en el caballo blanco? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Presta atención. Dios aquí nos va a dar un cuadro maravilloso de las teofanías de Dios. Wow. Algunos que están acá seguramente esa palabra por primera vez escucharon. Las teofanías de Dios. ¿Qué significa las teofanías de Dios? Significa las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se aparecía en el Antiguo Testamento con este nombre, el ángel de Jehová. Así que cuando tú mires en la Biblia el ángel de Jehová, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. ¿Por qué? Porque llegamos a esa conclusión. Fíjate, yo quiero que vengas conmigo a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Esto es importante que tú puedas seguirme a ver que este varón sentado en el caballo blanco es el ángel de Jehová, y este ángel de Jehová es nada más ni nada menos que Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo en el Antiguo Testamento. Fíjate en el capítulo 3, Éxodo 3. ¿Estás conmigo? Éxodo 3. ¿Sí? Mira lo que dice en el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. Subraya esa palabra porque acuérdate, esta es una teofanía. ¿Qué significa una teofanía? Una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento con el nombre ángel de Jehová. Ahora, si tú sigues leyendo la historia, ¿quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová. Y en el versículo 6 dice así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Era el ángel de Jehová o era Dios? ¿Quién se le apareció a Moisés? ¿Dios o el ángel de Jehová? Entonces, aquí hay una revelación de Dios que él menciona el ángel de Jehová, por un lado, pero relacionado con el mismo Dios. Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Y como hombre, él se aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Así que Moisés vio no a Dios, sino ¿a quién? Al ángel de Jehová, que él era la representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Fíjate en el capítulo 3, versículo 15, me encanta esto porque el ángel de Jehová, que es Jesucristo, en el versículo 15 dice así, mira, vamos a leer un poquito más desde el 14, dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordaréis por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre que le dijo a Moisés que le iban a recordar a él por siempre? Yo soy el que soy. Cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, él les pronunció, habló a los judíos. ¿Quién dijo que él era? Yo soy el que soy. Jesucristo, él era el ángel de Jehová que se le presentó a Moisés, y él era el ángel de Jehová que vino para poder ser el representante de Dios Padre aquí en la tierra. Así que Zacarías nos da un pantallazo de que el que estaba cabalgando en los mirtos, en ese caballo blanco, era el ángel de Jehová que se le presentó a Moisés. Y este ángel dice, yo soy el que soy. Y Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, yo soy. Antes que Abraham, yo soy. Entonces, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Wow, aquí un pantallazo, una perla que Jeremías nos deja de quién es el ángel de Jehová. Es el mismo Jesucristo. Bien, ahora, fíjate, vamos a tratar de ir mirando a Zacarías, hablando de este ángel, de Jesucristo. En el capítulo 9, si tú puedes ir a Zacarías, regresa a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. ¿Ok? Déjame te leo, dice en la versión de Reina Valera, esta es otra versión, pero dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando como un asno sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, cabalgando para ser recibido por su pueblo, pero su pueblo no le recibió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron como el rey. Así que fíjate, en Zacarías capítulo 1 nos habla de este ángel de Jehová, pero este ángel de Jehová tenía que venir cabalgando en un burrito, entrar a Jerusalén, y la gente tenía que proclamarle al rey, pero no lo hicieron. Pero fíjate que Zacarías nos está diciendo cosas que iba a suceder en el futuro. Por eso Zacarías es un profeta de parte de Dios que nos habla lo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué más nos dice Zacarías del futuro? Fíjate en el capítulo 12 de este ángel de Jehová. En el capítulo 12, mira lo que dice, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí quien traspasaron y lloraron como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Qué pasó con este ángel de Jehová? ¿Qué pasó con este que entró como rey a Jerusalén? ¿Qué le hicieron? Le traspasaron. Le traspasaron en la cruz. Murió crucificado. Y entonces vemos cómo Zacarías nos está hablando del Mesías del Antiguo Testamento, del Mesías que el Antiguo Testamento, los judíos estaban esperándole. Porque en el capítulo 14, mira cómo termina Zacarías mostrándonos al Mesías de los judíos, al Mesías que iba a venir a salvarlos como su rey.
¿Cómo termina el capítulo 14 hablando de Jesucristo? Mira, dice versículo 16. Dice, todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta cómo terminará el pueblo de Israel con su rey? ¿Cómo? El pueblo adorando a su rey. Adorando a su rey. Versículo, más adelante, versículo 17, dice, acontecerá que las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si las familias de Egipto no subieren y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en otras palabras, para resumirte, lo que Zacarías nos está mostrando en este libro, primeramente es una visión de lo que va a suceder con el Mesías, con el Rey, con el ángel de Jehová que apareció desde el principio, el Rey que iba a entrar en Jerusalén para ser establecido como Rey, pero fue crucificado y al final va a ser adorado. Esa es la historia, digamos, de Dios. ¿Cómo termina Dios su historia? Siendo adorado. Siendo adorado. Mira, vamos a Apocalipsis. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Estamos ya en el final del libro de Apocalipsis, al final de lo que va a suceder, lo que está sucediendo en la historia. Capítulo 19, mira lo que va a suceder tanto en la tierra como en el cielo. Dice versículo 1, después de esto hay una gran voz, una gran multitud del cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, que dice, y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, aleluya, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de la gran multitud como en el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Ves cómo termina la historia? Dios y el ángel de Jehová, el cordero inmolado, van a ser adorados por todas las naciones. Versículo 7 nos habla específicamente de algo que va a suceder en el cielo. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y las acciones justas de los santos, está hablando de la iglesia en el cielo, donde la iglesia se está casando con su esposo Jesucristo, el ángel de Jehová. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La historia termina el hombre adorando a Dios. Tanto
los seres creados por Dios aquí en la tierra, como los seres angelicales en el cielo, terminan adorando a nuestro Dios. Ahora, el problema aquí es, la pregunta es, ¿qué pasó con Israel? Porque nosotros vimos la semana pasada lo que pasó con la iglesia y ahora sabemos que Dios igual termina siendo adorado. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? En Apocalipsis capítulo 20 hay un periodo de tiempo que aquí es donde mucha teología y muchos eruditos tratan de dar sus propias interpretaciones. Hermanos, cuando la Biblia dice algo literal, hay que creer literal. Algunos toman Apocalipsis y hacen de algunas palabras y números símbolos, o hacen de algunas palabras y números tipos. Pero hermanos, cuando la Biblia dice que va a haber 1000 años, son 1000 años literales. Entonces la pregunta es, ¿para qué va a haber 1000 años? ¿Qué va a pasar en esos 1000 años? Entonces, según capítulo 20 de Apocalipsis, esos 1000 años, Jesucristo va a estar aquí en la tierra, reinando, ¿con quién? Con Israel. Porque la iglesia, acuérdate, la iglesia subió a la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, cuando Jesucristo venga, vendrá la Nueva Jerusalén con Jesucristo y la iglesia vendrá con Jesucristo. Mientras eso sucede aquí va a haber 1000 años. Y en esos 1000 años Jesucristo va a reinar con Israel. Volvamos a Zacarías. Y yo quiero que ustedes vean cómo Dios en sus planes eternos ha escogido a este pueblo. Y la próxima semana voy a tratar de explicarles proféticamente cómo es que Dios va a terminar con Israel. Pero nota aquí lo que dice en el capítulo 2 de Israel. Mira lo que dice. Versículo 8, 2:8, Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de sus ojos. ¿De quién está hablando de que el que os toca? Si vos vas al versículo 6, un versículo anterior, te vas a dar cuenta que está hablando de Israel. Versículo 6 dice: aquí huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que mora con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria que enviaré a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. Para Dios, Israel es algo especial. Entonces, Dios tiene un plan para Israel que va a terminar en el milenio, y que en el milenio Israel y su rey, Mesías, el ángel de Jehová, Jesucristo, reinarán aquí por 1000 años. Déjame, voy a leer algunos versículos que los profetas profetizaron esto, que Dios iba a terminar con Israel y que Israel es uno de es el pueblo de Dios, que nosotros deberíamos estar muy pendientes. ¿Qué está pasando? Ustedes saben, ¿no?, lo que ahora está pasando en Medio Oriente. Israel está siendo atacado, Israel tiene muchos enemigos. Algo va a suceder con Israel. Tenemos que parar las orejas, abrir los ojos para ver qué está pasando, porque Dios dice: cuidado aquel que toca a Israel, porque es como la niña de mis ojos. Y en las profecías, por ejemplo, mira, en
Oseas capítulo 14, en el versículo 4 dice, respecto a Israel, dice, os sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como el rocío para Israel, florecerá como el lirio, extenderá sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus renuevos y será su esplendor como el olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerá como la vid, su fama será como la del vino del Líbano. ¿De quién está hablando el profeta Oseas? De Israel, de lo que va a llegar a ser Israel cuando Jesucristo venga en el milenio a reinar con su pueblo. Mira más adelante, Joel capítulo 3 verso 18 dice, y sucederá en aquel día, los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa del Señor y regarán el valle de Siddim. Egipto será una desolación, Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, que aunque no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Nuevamente hablando de lo que va a suceder en Jerusalén con su pueblo. Amós 9:13 dice, vienen días del Señor, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilará vino dulce y montes, todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán la ciudad asolada, habitarán en ella. También plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor. Nuevamente está hablando de Israel. ¿Cómo va a terminar Israel? Con Dios reinando en su patria, en su pueblo. Entonces, ¿dónde va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder eso? En nuestra escatología bíblica, en los eventos futuros, eso va a suceder cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años. Déjame leerte Miqueas. Este es uno de los profetas también muy importantes en el Antiguo Testamento de lo que dice Dios que va a hacer con Israel. Sucederá en Miqueas 4:1, sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Al final Dios va a darle la oportunidad a Israel que se conviertan, que se haga el pueblo de Dios y que de ese pueblo salga todas las bendiciones para la humanidad de ese entonces. Dice el versículo 3, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Canta jubilosa, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate, regocíjate todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Y no temerás más mal alguno. Aquel día le dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezca tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Reuniré a los que se afligen en las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro
del destierro es una carga para ellos. En aquel día, en aquel tiempo, me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombraré en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, ciertamente daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a los cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Y podría leerte más y más versículos que al final Dios tiene un plan con Israel. ¿En dónde, hermanos? ¿Cuándo va a suceder eso? En el milenio. En el milenio. Por ahora, Dios todavía lo tiene a Israel en Medio Oriente sufriendo. ¿Por qué sufre Israel? Por la desobediencia. ¿Por qué Israel todavía está siendo atacado por los enemigos? Porque Israel todavía no se vuelve a Dios, no busca a Dios. Pero cuando Israel se vuelva a Dios, cuando Israel se arrepienta de sus pecados, cuando Israel comience a construir el templo, cuando Israel comience otra vez a hacer sacrificios, Dios mirará a su pueblo. La iglesia primero será arrebatada, luego Jesucristo vendrá por segunda vez a reinar por 1000 años. ¿Sabes? Déjame decirte, hermano, la profecía que encontramos en el libro de Zacarías debería traernos a nosotros esperanza, confianza, porque si Dios lo ha profetizado y todas las cosas que se han cumplido en Jesucristo, que Él era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, Él era el rey que tenía que entrar montado en un pollino, un burrito, y Él era el que tenía que ser crucificado, y Él al final va a ser adorado. ¿No te parece que eso te da seguridad de que este libro es verdadero, que la Biblia y las promesas que tenemos en su palabra son veraces, son justas, son dignas de creerlas? Hermanos, qué precioso saber que el profeta Zacarías estaba no solo llamándoles al arrepentimiento al pueblo, sino diciéndoles lo que va a suceder en el futuro con su pueblo, si le obedece. Es exactamente lo mismo para ti y para mí como iglesia, hermanos. Dios nos está llamando a venir a Él en arrepentimiento, en genuino arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces el Espíritu de Dios comenzará a trabajar en nuestras vidas de tal manera que al final lo que va a suceder en tu vida, en mi vida, es vamos a terminar glorificando a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios, que es lo que el mundo no quiere hacer. El anticristo no quiere hacerlo, pero sus hijos, nosotros, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido salvados, sabemos el final. Y desde ahora podemos comenzar adorándole a nuestro Dios. Amén. Amén. Así que Dios no ha terminado con Israel. Dios tendrá un tiempo de 1000 años con Israel. Israel será la cabeza. Israel será el pueblo donde Dios va a cumplir todas sus promesas. Israel será temido por todo este mundo. Pero tristemente lo que estamos viendo hoy en Israel, en Medio Oriente, Israel está cada vez peor. Peor. ¿Por qué? Porque no se arrepienten y no se acercan a Jehová.